Estos son los países superpoblados del mundo. Según las últimas cifras de las Naciones Unidas, la población mundial se establece en 7.800 millones de personas, con un promedio de 385.000 nacimientos cada día. Sin embargo, la mitad de los habitantes del planeta viven en solo 7 naciones. Es por ello que, usando datos de la ONU, te presentamos los 10 países más superpoblados del mundo. Así que sin más, comencemos. La población de México ha crecido más de 6 veces desde 1910 hasta principios del siglo XXI. La tasa de crecimiento natural comenzó a aumentar rápidamente en la década de 1940 debido a las notables mejoras en los estándares de atención médica y el suministro de alimentos. Pero durante los últimos 10 años, estos números se han desacelerado a solo 1.2% de crecimiento, ya que los jóvenes mexicanos priorizan cada vez más el trabajo sobre la formación de una familia y, en consecuencia, tienen menos hijos en promedio que sus padres y abuelos, proyectándose que para el 2055 la edad promedio será de 44 años y casi el 30% de los mexicanos tendrá más de 60 años. Actualmente, México es el tercer país más grande de Norteamérica, el segundo más poblado del continente norteamericano y la nación de habla hispana más habitada del planeta, con un total de 128.932.753 personas. Esto convierte, por supuesto, a Ciudad de México en la ciudad metropolitana más poblada del hemisferio occidental, concentrando una cuarta parte de los mexicanos. Rusia es el país más grande del mundo por superficie, pero su población ha luchado por recuperarse de un declive dramático en la década de 1990 hasta el punto de que Vladimir Putin informó para 1999 que la tasa de natalidad había caído a 1.16, una cifra más baja incluso que durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1998, la migración al país compensaba más de la mitad de la disminución natural, pero el flujo de rusos y hablantes de ruso que regresan parecen estar disminuyendo y se proyecta que para 2024 el país podría perder más de 1.2 millones de personas, algo que no solo representa un problema para el país, sino que también pone en evidencia al gobierno en cuanto a poderío demográfico se trata. De 1960 a 2019, la población de Rusia aumentó de 119 millones a 144 millones, en un crecimiento del 20.4% en 59 años, hasta llegar a los 145.934.460 habitantes actuales, que según los estudios, esa cifra está a punto de cambiar para siempre. Bangladesh es uno de los casos demográficos más curiosos de nuestro planeta, puesto que es el país número 93 en superficie, pero el más densamente poblado de la Tierra. Situado en el delta del Ganges, entre India y Myanmar, el país cubre un área poco más de la mitad del tamaño del Reino Unido, contando con una población que se estima en 164.689.383 habitantes. La población de este territorio ha crecido de manera tan monumental por dos razones, siendo la primera de ellas que el 89% de los ciudadanos son musulmanes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque algunos líderes de esta religión no apoyan el uso de anticonceptivos, lo que significa que la tasa de natalidad es alta.
Por otro lado, Bangladesh se encuentra en una región con una tierra increíblemente fértil, significando que es capaz de sostener el crecimiento de población debido a la cantidad de alimentos producidos a partir del suelo. África está experimentando actualmente una explosión demográfica impresionante. Durante los próximos 30 años se espera que el número de personas en el continente se duplique de 1.200 millones a 2.500 millones. Nigeria, que es actualmente el país más poblado del continente, tendrá entonces 400 millones de habitantes y se convertirá en el tercero más poblado del mundo. Hoy, este país de África Occidental posee una población estimada de 206.139.587 personas, quienes, junto a la economía más poderosa de la región, hacen de esta nación una de las más relevantes de este sector del mundo. Dado que la población de Nigeria crece a más del 3% anual, las autoridades nigerianas están ofreciendo métodos de planificación familiar gratuitos y asesoramiento a las familias en un esfuerzo por frenar este fenómeno que se ha visto desbordado gracias a los matrimonios precoces, las altas tasas de natalidad, la falta de planificación familiar y los factores religiosos. Con el arribo de portugueses en los años de 1500, Brasil comenzó a desarrollar un sistema multirracial que cambiaría su configuración demográfica. Esto, sumado a la llegada de cerca de 5 millones de europeos que emigraron desde 1875 hasta 1960, ayudó a explotar el crecimiento poblacional a un ritmo vertiginoso. A principios del siglo XX, la población brasileña era solo de 17 millones, pero ya para 1950 había aumentado a 51 millones, arribando así al siglo XXI como el segundo país más poblado del hemisferio occidental. Brasil ocupa casi la mitad del área de América del Sur y limita con 9 de las 11 naciones del continente. Y es que con el 80% de la población viviendo en ciudades y pueblos, la nación también es uno de los países más urbanizados del continente. Sin embargo, partes de la región amazónica están habitadas por pueblos indígenas que aún no están en contacto con el mundo moderno. En general, la población brasileña se establece en 212.559.409 personas. A pesar de la existencia de un programa nacional de planificación familiar que data de 1965, Pakistán no ha visto una reducción en la tasa de fecundidad. Esta nación del sur de Asia, uno de los países más pobres del mundo, tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del planeta y durante más de 2 décadas la mujer promedio en Pakistán ha dado a luz a más de 6 hijos. Similar a otros países predominantemente musulmanes, Pakistán tiene el uso más bajo de anticonceptivos del sur de Asia, que se ha estancado en un 35% durante los últimos años y que ha llevado a su población a un total de 220.892.331 personas. Indonesia, un país del sudeste asiático compuesto de miles de islas volcánicas, es calificada como la cuarta nación más poblada del mundo, con un total de 273.523.621 personas según las últimas estimaciones. De 1960 a 2019, la población de Indonesia aumentó 208% y se estima que para 2050 será el octavo país en el ranking general, superado solo por naciones africanas.
Aunque sus habitantes son mayoritariamente musulmanes, otros grupos hacen parte de este conglomerado social, pero se destaca que la mayoría se encuentran asentados en la isla de Java, que contiene casi el 60% de la población total del país. Cuando se incluye la isla Sumatra, esta cifra se eleva a aproximadamente el 80%, lo que expresa una desproporción gigantesca y una sobrepoblación casi asfixiante. Aunque la población total de los Estados Unidos es grande para los estándares mundiales, la densidad de población en general es relativamente baja. El país abarca algunas de las concentraciones urbanas más extensas del mundo, como Nueva York o Los Ángeles, pero también contiene algunas de las áreas más extensas que están casi desprovistas de habitantes, como Wyoming o Alaska. Igualmente, Estados Unidos contiene una población muy diversa y, a diferencia de un país como China que incorporó en gran medida a los pueblos indígenas, Estados Unidos tiene una diversidad que en gran medida proviene de una inmigración mundial inmensa y sostenida. Probablemente ningún otro país posee una gama más amplia de tipos raciales, étnicos y culturales que los Estados Unidos de América. El país, como es conocido, es una mezcolanza imparable y eso ha contribuido a que su total de habitantes alcance hoy 331.002.647 personas. India es actualmente el segundo país más poblado del mundo y se prevé que en los próximos 6 años pasará a la primera posición del ranking, a pesar de tener una década presentando una reducción en la tasa de fertilidad como producto de la urbanización y el aumento de la educación. En la India, este nivel de superpoblación presenta, por supuesto, grandes contratiempos, puesto que la nación concentra más del 16% de los habitantes del mundo, pero solo abarca una superficie terrestre del 2.4%. En 1900, la población de la India era de aproximadamente 238 millones, pero un disparo en el crecimiento hizo que para 1997 se superasen los 1.000 millones de habitantes, hasta llegar a las 1.380 millones 4.385 personas actuales. Existen muchas razones de por qué la India tiene esta densidad de población, pero quizás algunas de las más importantes son la tierra de cultivo ideal y las cantidades de animales domésticos disponibles para el consumo y sustento. La tasa de crecimiento de la población de China superó el promedio mundial desde 1949 hasta finales de la década de 1970. Bajo el liderazgo de Mao, el gobierno promovió políticas pronatales y remuneró a las familias no según su productividad, sino por el número de trabajadores. Y es que enfrentados a una escasez económica extrema debido a las malas políticas del régimen comunista, los padres vieron a las familias numerosas como el único medio para evitar un estilo de vida que de otro modo sería desolador, convirtiéndose así en la nación más poblada de nuestro planeta, con un estimado actual de 1.439.323.774 personas. Pero una población envejecida, una tasa muy elevada de migración y la antigua política de un hijo por pareja amenazan con cambiar muy pronto la demografía del gigante asiático. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son esos países del mundo que tienen más población, los países más poblados de nuestro planeta. ¿Vives en alguno de estos países? ¿Cómo será vivir en una ciudad tan poblada? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y comparte
compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes @benditoextranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. ¡Chao!